La realidad virtuosa, encontrando la senda de su propia práctica. Cuando se haya ido el Buda, mira al Dharma como tu maestro. Haz de la práctica tu maestro. El Dharma y el Sangha serán tus maestros. El Buda hablando a sus discípulos. Muchos de los temas del Dharma contemporáneo tienen que ver con la relación entre maestro y discípulo. Por lo regular, suelo escuchar las mismas cosas de personas que tratan de establecer una práctica meditativa y un estilo de vida que les llene espiritualmente. ¿Necesito un maestro? ¿Qué tipo de maestro necesito? ¿Debo pertenecer a un grupo? ¿En dónde puedo encontrar guía espiritual? ¿Cuál es el papel adecuado de un maestro? Este tipo de preguntas prácticas resultan muy significativas, porque no hay que olvidar que cuando elija un maestro o se una a un grupo espiritual, está viviendo una oportunidad única. Esas personas con las cuales va a cantar, a meditar y a estudiar se tornarán parte de su familia espiritual. ¿Qué tipo de familia va a escoger? Hemos de estar muy atentos a estos temas a la hora de desarrollar un Dharma occidental al que yo quisiera considerar como una realidad virtuosa. Hubo una época en la que los buscadores caminaban por la senda hacia la iluminación. Hoy día parece como si estuvieran corriendo. Esta es una de las razones más importantes por las que necesitamos tener los ojos bien abiertos. Hemos de cultivar de manera consciente la atención y hemos de ser muy cautos para no caer en las zanjas y hoyos que puedan retrasarnos en el camino. De otro modo, podemos quedar fácilmente cegados por las sombras de nuestra propia conducta inconsciente y expuestos a la decepción y a la desilusión. El buscar un maestro, un grupo y una práctica espiritual determinada requiere discernimiento y sentido común. He aquí unas advertencias del Buda que tengo presentes a menudo. No creas en nada, simplemente porque has oído hablar de ello. No creas en las tradiciones, porque han sido manejadas por muchas generaciones. No creas en nada, simplemente porque muchos hayan hablado de ello. No creas en nada simplemente porque se encuentre escrito en los textos religiosos. No creas en nada solamente porque lo hayan dicho tus maestros y mayores. Pero tras haberlo observado y analizado, cuando halles que algo concuerda con tu razón y conduce al bien y al beneficio de todos, entonces acéptalo y vive para ello. El Buda. Es esta una enseñanza muy válida que nos ha sido legada. Aquellos de nosotros que hemos tenido que ver con el Dharma durante algún tiempo, hemos visto estas palabras escritas tantas veces que las damos por sabidas. Sin embargo, creo que es importante que prestemos atención al consejo del Buda. No solo necesitamos recordar sus advertencias, sino que hemos de tenerlas presente con respecto a otras personas, para que se puedan mostrar cautos y escépticos a la hora de dar sus primeros pasos en busca de una auténtica espiritualidad. Escogiendo un grupo espiritual o un maestro. Los estudiantes suelen preguntarme qué es lo que deben buscar o evitar. Por lo general, creo que es conveniente evitar adherirse a grupos en los que se controle la conducta, los pensamientos y emociones, o el derecho de las personas a preguntar a sus líderes sobre las enseñanzas que se reciben o las políticas organizativas que se sigan. Si la información se ve seriamente controlada, a los nuevos estudiantes les pueden ocurrir sorpresas desagradables. No nos olvidemos de que muchos cultos y sectas de tipo destructivo suelen enmascararse bajo la forma de grupos religiosos, como lobos con piel de corderos. De forma más concreta, veamos seguidamente algunos conceptos que se deben considerar. 1. Si usted ha empezado a formar parte de un grupo,
no entregue demasiado pronto su poder a las personas que rigen el grupo, ya que de este modo quedará desvalido e incluso adoptará una posición pueril. No se haga muy dependiente de los líderes. Sea muy cauto con las proyecciones, las idealizaciones y transferencias, situando en un pedestal demasiado alto a los maestros y a los profesores más carismáticos. No debemos creernos demasiado ingenuamente que los líderes lo saben todo, son infalibles y figuras omnipotentes. Una vez más, es el Buda quien nos dice: no confíes en el maestro persona, sino en la enseñanza. No confíes en las palabras de la enseñanza, sino en el espíritu de las palabras. No confíes en la teoría, sino en la experiencia. 2. Tenga cuidado con gurús y maestros exóticos que hacen promesas fantásticas, presumen de grandes poderes o exigen una ciega obediencia. 3. Observe con mucha atención a cualquier maestro o jefe de grupos espirituales en el que se aprecie el menor síntoma de conflictos de autoestima, intereses propios o mala utilización del poder, del sexo, dinero o drogas. En su lugar, trate de buscar maestros que practican lo que dicen. 4. Cuando piense formar parte de un sangha o grupo espiritual, tenga cuidado con los prejuicios, los fanatismos, la autorrectitud, el pensamiento de grupo, las normas ambiguas y todo aquel ambiente que fomente círculos internos, secretos y mentiras blancas. 5. Aléjese de cualquier grupo que trate de apartarlo de su familia y de sus amigos, o manifieste comportamientos de culto. Son peligrosas señales de ceguera espiritual todas aquellas exigencias de adherirse incondicionalmente a las premisas del grupo. Cualquier sugerencia que conlleve un daño para usted o para otros, la utilización de anatemas, castigos y excomuniones para todo aquel que decida abandonar el grupo, cualquier intento por controlar su conducta o sus finanzas. Con el fin de descubrir su propio sendero espiritual, le podrá ser muy útil leer libros espirituales que podrá encontrar en bibliotecas, librerías o en los estantes de la casa de un amigo. Puede echar un vistazo a las listas de libros seleccionados por maestros o pasar por algún centro budista para conseguir lecturas apropiadas o escuchar las charlas de grupos. Busque aquello que le haga evocar sus propias necesidades. Vaya a conferencias, asista a clases introductorias de meditación y a otros actos realizados en centros espirituales. Disfrute del banquete del Dharma, asequible para todos nosotros. Con frecuencia, ayuda mucho el asistir a algún fin de semana introductorio de meditación u otro tipo de retiros de esta índole. Emplee su mente discriminatoria y confíe en su corazón y en su intuición. En resumen, siga a su olfato. Cuando escoja un maestro, no se deje atraer por los grandes títulos, currículos de vidas pasadas o cualquiera de esas formas hiperbólicas. Incluso si esos maestros o instructores fueran muy importantes, quizá necesite a alguien más parecido a usted, que le pueda ayudar durante las primeras etapas. No necesita un premio Nobel de física para que le enseñe aritmética. Una persona así puede resultarle inútil en vez de proporcionarle adecuadamente la base que usted necesita. Tenga siempre presente que el principal propósito de un maestro no es ser brillante, entretenido y fascinante. Un maestro debe ser juzgado por criterios muy diferentes a los que se emplearían para catalogar a alguien que ha de dirigirse a una gran audiencia. El propósito del budismo es proporcionarnos las técnicas y herramientas que necesitamos, que no siempre son las que creemos necesitar. Sea cual fuere el maestro o el grupo al que usted desea pertenecer, estúdielos durante un cierto tiempo antes de comprometerse irrevocablemente con ellos. El Dalai Lama ha dicho: ¿por qué no aprende de todos y en todas partes,
tanto como pueda. Escuche a los instructores corrientes, tome de ellos cuanto pueda serle útil y deje el resto. Pero si se decide a tomar a cierto maestro por su gurú, estúdielo meticulosamente durante muchos años antes de entregarle su vida. Espíelos. Considero muy interesante esta advertencia. Como estudiantes del Dharma que somos, no olvidemos que la verdad en sí misma, el Dharma realidad, es nuestra maestra. Y cuando la encontremos incorporada en alguien, no desestimemos la oportunidad de aprender. De hecho, podemos aprender de cualquiera. Chuang Tzu decía que se podía aprender tanto del sabio como del necio. Del necio aprendemos lo que no hay que hacer, del sabio lo que hemos de hacer y cómo hacerlo. Tradicionalmente hay varios tipos de maestros: el gurú, el anciano, el instructor y el amigo espiritual. En Occidente han surgido otras categorías, como pueden ser el monitor, el director de talleres o seminarios, el tutor y el instructor, que con frecuencia desempeña para nosotros el papel de modelo en lugar del omnipotente y omnisapiente gurú. La práctica devocional tiene su valor, y yo mismo me he beneficiado de relaciones devocionales con mis gurús tibetanos. Pero lo que a menudo necesitan los estudiantes occidentales es una persona que sepa dirigir su transformación espiritual, más que hacer de ellos discípulos y seguidores. No tenemos por qué adherirnos a un maestro para siempre. Teniendo la práctica como nuestro verdadero maestro, nosotros, los buscadores espirituales, podemos mantener nuestra autonomía y nuestra responsabilidad para descubrir por nuestra cuenta la senda de las infinitas posibilidades. Examinando sus propias motivaciones. Creo que también es conveniente para nosotros el que pasemos algún tiempo autoexaminándonos, comprobando nuestras propias motivaciones e impulsos. Hay algunas cosas que debemos tener presentes, como las siguientes. 1. ¿Nos hallamos seguros de seguir auténticamente el ejemplo del Buda del camino medio, equilibrando sabiduría con compasión a menudo que recorremos el sendero espiritual? 2. ¿Nos sentimos en alguna forma muy atraídos y fascinados por experiencias extraordinarias o especiales estados espirituales de la mente? Si es así, ¿no estaremos corriendo el riesgo de convertirnos en unos yonkis espirituales o en unos adictos a las bendiciones? 3. ¿No estaremos cayendo en manos de la superficialidad, del diletantismo, de una especie de Dharma light, de una mente de café instantáneo, deseando encontrar a toda prisa la iluminación sin el menor sacrificio ni esfuerzo sincero, sin entrenamiento ni abandono de nada? 4. Cuando escogemos un maestro o un grupo, ¿no estaremos intentando reproducir de forma inconsciente la situación de nuestra familia y de nuestro origen? ¿Estamos actuando como el niño que desea convertirse en el hijo o la hija favoritos? ¿Estamos intentando manipularnos a nosotros mismos para establecer algún tipo de relación especial? 5. ¿Estamos utilizando la práctica espiritual como una forma insana de escaparnos del mundo? ¿Nos hemos quedado en un excesivo quietismo? ¿En un permanecer alejados? ¿En una autonegación y autosupresión? 6. ¿Estamos acaso impidiendo nuestro crecimiento personal y la realización de una auténtica vida espiritual con la pretensión de alcanzar exaltados estados espirituales? No olvidemos una vez más que el Dharma se ocupa de desarrollar la visión clara y de fomentar el amor a la vida en todas sus infinitas formas. 7. ¿Nos sentimos impulsados por la ambición de alcanzar cierta jerarquía eclesiástica en lugar de olvidarnos sinceramente de todos los apegos del ego y de los dominios egoístas? 8.
¿Estamos siendo víctimas del síndrome de Shangri-La? Es decir, idealizando ingenuamente las culturas extranjeras como si fueran algo perfecto y muy superior a las nuestras. No, la hierba no es más verde al otro lado de la cerca, y la iluminación tampoco es más brillante al otro lado del mundo. 9. ¿Estamos empleando demasiado la mente en lugar del corazón? ¿Nos limitamos a pensar y estudiar el budismo más que a vivirlo plenamente, experimentándolo, integrándolo y asimilando el mensaje del Dharma tan sanador y espiritual? Y 10. ¿Nos dejamos dominar algunas veces por el orgullo espiritual, por la hipocresía y la arrogancia? ¿Estamos ablandando verdaderamente nuestra endurecida y recalcitrante naturaleza o simplemente nos limitamos a fingir mientras reforzamos en las necesidades de nuestro ego? Preguntas esperadas. Al ser estudiantes de la verdad, no hemos de acobardarnos por hacer preguntas, ya sea a los maestros como sobre las enseñanzas. El Dharma no es frágil, puede resistir todo escrutinio. Los baches del camino. Vigile la tendencia a abandonar demasiado pronto porque tiene problemas de incomodidad con la postura física durante la meditación. Terminará por acostumbrarse, o bien podrá encontrar otra posición mejor. Tal vez se encuentre más cómodo meditando sentado en una silla en lugar de la posición de piernas cruzadas durante las sesiones de larga duración. Creo que es importante que los estudiantes nuevos no caigan en el síndrome de comparar las mentes, cuando miran a su alrededor y piensan que todos los demás lo han conseguido, mientras que ellos no. Sucede a veces que, en un grupo de meditación, el estudiante bisoño cree que todos los demás parecen Budas, mientras que él está distraído y con la mente errante. De hecho, los otros también pueden estar distraídos. Incluso el que dirige el grupo puede encontrarse en pugna con la distracción o el sueño. ¿Por qué comparar? Cada uno de nosotros es como una flor del jardín de Dios, floreciendo a su tiempo y a su manera. Cada una haciéndolo en estaciones diferentes de sus vidas física y espiritual. A cada uno de nosotros se le ha concedido un regalo especial, simplemente por el hecho de estar allí. Así que recuerde que usted también es un ganador. Cuando empezamos a practicar el budismo, puede que nos encontremos con algo diferente a lo que esperábamos. Intente no decaer fácilmente si la cosa no marcha como usted planeaba. El camino espiritual no es una simple ascensión que nos lleva a la felicidad. Hay muchos socavones, zanjas y peligros en el camino. Las cosas pueden resultar más difíciles antes de que se vuelvan más coherentes y tranquilas. Mucho depende de lo que haya estado ignorando acerca de sí mismo. Inevitablemente tienen que surgir muchas cosas a fin de que usted llegue a conocerse a sí mismo y a liberarse. La senda espiritual no es siempre un camino de rosas, puede convertirse en una especie de montaña rusa. No se pare con las emociones baratas y siga en busca de realizaciones más duraderas. Péguese a ella en los días lluviosos y en los áridos desiertos, con el sentimiento de que se encuentra sobre la llanura del desarrollo. Suele decirse que cuanto más brilla la luz, más profunda y oscura se vuelve la sombra. Las sombras son inseparables de la luz, proceden de la luz. Son luz. La constancia y la perseverancia lo pueden todo. Más aún, la vida es como una fotografía. Se utiliza el negativo para el revelado. En nuestro avanzar por la senda espiritual, estamos desatando la camisa de fuerza que constituye el andamiaje del ego. Hacemos temblar el poder que el ego tiene sobre nosotros. Es algo así como cuando apretamos una pastilla de jabón húmeda y se nos escurre de las manos. El ego es un camarada muy huidizo, que desea sobrevivir a toda costa. Si no lo apretamos,
sigue tan contento en su sitio como señor de sus dominios. Cuando la práctica espiritual empieza a calentarlo, el ego se convierte en esa pastilla de jabón y las cosas pueden volverse un poco confusas. Es entonces cuando necesitamos mantener una gran perspectiva que representa una parte importante del proceso. Es en esos momentos también cuando nos puede resultar muy útil la existencia del Sangha, de los amigos espirituales y de maestros expertos, acompañándonos hacia el futuro. Cuanto pueda hacer o imaginar, empiécelo. La intrepidez posee en sí belleza, magia y fuerza. Goethe. Cada uno de nosotros es como una brillante estrella en la constelación universal a la que llamamos Sangha, el círculo completo de todos los seres. Somos místicos modernos que vivimos en monasterios sin muros. El planeta entero es nuestro cielo en la tierra. En lugar de ser dependientes y siervos de alguien, hemos de ser nuestros propios líderes y profetas. Hemos de hacernos cargo de nuestra propia dirección y ver por nosotros mismos. Hemos de recoger nuestros cojines de meditación y caminar. Aquí en Occidente, a medida que nos renovamos por el Dharma, también el Dharma está siendo renovado. Ahora somos los veteranos. Recordemos que constituimos los ancestros de las futuras generaciones. Tal cosa no representa una pequeña responsabilidad. No obstante, podemos arreglárnosla para llevarla de manera suave. El Dharma es un don, un regalo que podemos hacernos a nosotros mismos. Como dijo un anciano sabio, si tú no, ¿quién? Y si ahora no, ¿cuándo? La cumbre del Everest está formada por sedimentos marinos. Hubo un tiempo en que formaba parte del fondo del océano. El despertar es simplemente cuestión de la evolución espiritual. La práctica es perfecta. Somos aquello que buscamos. Como dijo el Buda, ayúdate. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.